Bien, la idea es mostrarles en un video que les quede registrado cómo se suman fuerzas a través del método del paralelogramo, ¿tá? Entonces, antes que nada, voy a escribir por acá, si me lo permite la cámara, sí, las características de las fuerzas que vamos a sumar. Entonces tenemos una fuerza F1, ¿tá?, de módulo 150 newton y dirección 0 grados. Una fuerza F2, supongamos, de módulo 200 newton y dirección 60 grados. ¿Tá? El método del paralelogramo, a diferencia del método del polígono, nosotros podemos solo sumar de a dos fuerzas. Si yo tuviera en este caso, en vez de dos, tres fuerzas, sí puedo sumarlas, pero primero tengo que ir sumando de a dos fuerzas. Sumar dos fuerzas, el resultado de esa suma, es decir, la fuerza neta, se lo sumo a la tercera y así sucesivamente. Entonces, ahora voy a trazar estas fuerzas. Tengo una fuerza de 150 newton y una fuerza de 200 newton. Ya bien sabemos que necesitamos utilizar una escala cuando usamos un método gráfico, entonces vamos a hacer referencia a esa escala que vamos a usar. En este caso, una escala de 1 centímetro 100 newton es la escala que elijo yo utilizar. Y bueno, y lo que hago ahora es comenzar a trazar las fuerzas. ¿Tá? En primera instancia, voy a trazar F1 porque básicamente tengo ganas de empezar así. Y vamos a cambiar la escala, porque es una escala que el vector me va a quedar muy pequeño y no me conviene. Entonces, si los vectores me quedan muy grandes, no convienen porque no entran en la hoja, pero si me quedan muy pequeños, tampoco convienen porque un error de 1 milímetro en un trazado puede hacer que la diferencia sea muy grande a la hora de determinar la fuerza neta. Entonces, voy a poner 1 centímetro 50 newton. Por lo tanto, el vector, la fuerza 1 me va a quedar de 3 centímetros, ¿tá? Y la fuerza 2 me va a quedar de 4. ¿tá? Entonces vamos a representar el vector, la fuerza 1 de módulo 150, dijimos que eran 3 centímetros. ¿tá? El punto de aplicación está aquí, 3 centímetros, 0 grados, por lo tanto va a ser, tendría que utilizar, me quedó medio chuequito, así que vamos a hacerlo como tiene que ser. Voy a usar como referencia un renglón para que me quede un vector realmente horizontal, o sea, de 0 grados. Vendría a ser más o menos así. ¿Tá? Dijimos 3 centímetros. Bien. Este viene a ser F1. Bien. Ahora me dice que F2 tiene una dirección de 60 grados. ¿Se acuerdan que dijimos que las direcciones se miden en sentido antihorario? ¿Qué significa eso? ¿Tá? Este semicírculo está medio chiquito. A ver. ¿Qué significa que se mide en sentido antihorario? Que el semicírculo se empieza a utilizar donde tiene el 0 del lado derecho. Es decir, en este caso este semicírculo tiene el 0 en la parte interna, acá. Entonces yo voy a proyectar un poquito. Si hubiera utilizado la hoja en la otra dirección con los renglones, capaz que hubiera trazado este vector sobre un renglón y me hubiera quedado más fácil y no tener que hacer esto que estoy haciendo ahora para poder utilizar el semicírculo. Entonces, ahí va. Y dijimos que la dirección del vector de la fuerza 2 es 60 grados. Entonces mido 60 grados, que en este caso va a ser por aquí. ¿tá? Y trazo la fuerza 2, que la fuerza 2 es de módulo 200 newton, es decir, 4 centímetros. Entonces, vamos a colocar por ahí. ¿Tá? Que ven que quedó de 4 centímetros. Y esta viene a ser F2. Bueno, ¿cómo se determina la fuerza neta por el método del paralelogramo? La idea en este método es básicamente trazar un paralelogramo. Una de las maneras es con el compás. ¿tá? Yo supongo que se ve bien ahí, sí. Con el compás lo que hago es medir uno de los vectores. ¿Ah?
estoy midiendo este vector, no sé si se ve bien ahí. Y con esa medida voy y apoyo la punta de flecha del otro vector. Y hago un arquito. ¿Ah? Repito, mido este vector, apoyo acá, hago un arco. Ahora hago lo mismo con el vector que no medí, en este caso F2. Mido la longitud de ese vector y la apoyo en la punta de flecha que no apoyé aún. Esos arcos me van a determinar la punta de flecha del vector fuerza neta, que los voy a marcar con una lapicera así lo diferencio. Esto lo estoy haciendo porque lo quiero hacer, pero en realidad cuando ustedes sumen fuerzas no tienen que utilizar otros colores distintos para marcar la fuerza neta ni nada de eso. ¿Tá? Esto que está acá, no anda muy bien la lapicera, ahí. Esto que está acá viene a ser la fuerza neta. Es decir, desde el punto de aplicación hasta los arcos. Si yo quisiera saber ahora las características de la fuerza neta, bueno, básicamente lo que hago es medir, ¿tá? Me dio 6 centímetros y bueno, y utilizo la regla de 3. 6 centímetros y 1 centímetro son 50, entonces son 300 newton. Las características de la fuerza neta serían 300 newton y la dirección la mido con el semicírculo, que lo mismo que hoy. Apoyo, ¿tá? Y me queda más o menos 36 grados. ¿Tá? Esto usando el compás. Ahora, ¿cómo hago para haciendo lo mismo, pero en vez de con el compás, con las dos con regla de escuadra, que es la otra manera? Sería, bueno, voy a trazar la fuerza 1, que dijimos que era 3 centímetros. Entonces, F1. Voy a correr un poquito para adelante si se ve mejor con la luz. F2, que forma 60 grados. Voy a proyectar un poco este vector, así puedo apoyar bien cómodamente el semicírculo. F2, 60 grados. Lo tenemos por acá. A ver, ahí, 60 grados viene a ser acá. Que dijimos que eran 4 centímetros. Ahí va. Esto viene a ser F2. O sea, básicamente repetí lo que hice acá para mostrarles cómo se hace con regla de escuadra. Bueno, o con dos escuadras, da igual. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, apoyan uno de los catetos, está en uno de los vectores, como estoy apoyando acá, y con la regla va a servir como soporte, ya sea una regla o otra escuadra. Entonces, con esto hacen este movimiento, siempre sosteniendo con fuerza esta regla, porque es lo que me sirve como referencia. Si yo dejo que esa regla se mueva, me va a quedar mal. Entonces corro hacia la punta del otro vector y ahí hago... Bueno, me quedó medio... Vamos a hacer un poquito para arriba. Ahí va. Este lápiz es un poco gruesito. Ahí está. Después lo mismo con el otro vector. Apoyo y traslado. A ver, esperen porque me quedó medio mal ahí. Ahí, apoyo, bien dije, y traslado. Bien. Y hago lo mismo. Líneas punteadas. Voy a proyectar un poquito más acá. Y ahí, si ustedes ven, pueden notar que hay un paralelogramo. ¿Tá? ¿Por qué un paralelogramo? Porque esta línea punteada es paralela a esta y esta punteada es paralela a esta. Bueno, la fuerza neta acá es el vector que va desde la intersección de los vectores, o sea, el punto de aplicación, hasta donde corta las líneas punteadas que acabo de trazar. Esta es la fuerza neta. Si yo hice todo bien, se supone que no importa si uso regla de escuadra o compás, me tiene que dar exactamente lo mismo. Vamos a corroborarlo. A ver, me dio 6 centímetros, bien, eso coincide. Y me dio 36, me dio apenas 36, un poquitito, creo que hay medio grado de diferencia. ¿Está?
Esas son las dos maneras de hacer sumar fuerzas por el método del paralelogramo. Con el compás y con regla y escuadra. Cualquiera de las dos que ustedes elijan está bien. Da lo mismo. ¿Está? Vieron que en realidad sí es necesario. Yo puedo hacerlo solo de a 2 fuerzas. No puedo hacer de a 3 porque es imposible trazar un paralelogramo con 6 lados. El método del paralelogramo no funciona así. Entonces, si yo en vez de tener 2 fuerzas, tuviera 3, o sea, un F3, yo qué sé, de 250 newton y dirección 90 grados, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Básicamente, lo que tengo que hacer es, bueno, sumar las 2 fuerzas, como hice acá, y a la fuerza neta, es decir, lo que puse en lapicera, le sumo esta que me faltó. Y así sucesivamente con 4, 5, 6, 7 o la cantidad de fuerzas que tengan. Por eso el método del paralelogramo en realidad no es... no se recomienda hacer cuando tengo más de 2 vectores. ¿Está? Bueno, eso es todo.